¿Qué pasa si una película usa los mismos argumentos que otra? ¿Realmente la hace menos original o un desperdicio de tiempo? O dicho de otra forma, si una película usa los mismos argumentos que otra, ¿determina el éxito o fracaso de las dos? ¿Qué importancia tiene la trama o el argumento en una historia y por qué muchas veces historias que tratan casi de lo mismo las sentimos y apreciamos únicas? Hola, ¿qué onda? Soy Felicarpo y hoy quiero hablarte de los argumentos universales, la semilla inmortal y darte mis top de 5 tramas favoritas del cine. Antes de partir el top, quisiera aclarar un poquito la cosa. ¿Qué son exactamente los argumentos universales? Y si quizás estás intuyendo por el concepto que serían historias que se repiten y que se pueden encontrar a lo largo del mundo, estás cerca, pero como todo, es más que eso, y tiene que ver con la idea de que un relato es resultado de un legado anterior, que a la vez genera una nueva herencia. Como con las semillas que al regarles agüita y esperas a que crezcan y den una nueva vida, esa vida creará otra soltar una semilla también. Las películas recrean conflictos y problemáticas que ya se escribieron, pero desde otro punto de vista, con otras herramientas y hacia otro público. La idea de los relatos universales tiene origen en la antigua Grecia, precisamente en los diálogos platónicos, refiriéndose a ellos a una continuidad narrativa germinal, frutos que crean otros frutos. De ahí la idea de la semilla inmortal, ya que nunca termina de existir un origen mientras contamos historias. Ahora, el concepto como tal surge de la mano de los profesores Jordi Bayó y Xavier Pérez en su libro La semilla inmortal, los argumentos universales en el cine, que inspirados en las ideas platónicas más el estudio moderno de los mitos y sus vínculos con la cultura del también profesor Joseph Campbell en El héroe de las mil caras, realizaron un estudio de 21 argumentos que se repiten tanto en el cine como en la cultura contemporánea. Si quieres saber más sobre Campbell, haz clic en este link de por aquí. ¿Esto quiere decir que las películas y las historias de la actualidad no son originales? No precisamente. Más bien, las historias son resultado de un legado histórico y cultural que no solo integra los argumentos, sino que también a las técnicas y a las concepciones del arte, entre otros muchos factores. La originalidad surge en este sentido desde el aprovechamiento de estos legados y la precisa apropiación de estos recursos. En esta línea no se puede decir que una película como Odisea en el espacio e Indiana Jones y el Arca Perdida traten de lo mismo. Sin embargo, existen tanto patrones de conducta, arquetipos y ciclos que cumplirse que terminan asemejándose mucho entre estas y otras películas. Hoy quiero hablarles de 5 de estos argumentos, mis favoritos, y explicarles por qué. Todas y todos nos hemos encontrado alguna vez con una historia que le han dado toda la fuerza y carisma a sus antagonistas, poniendo la atención en ellos, preocupándonos por los peligros que pueden provocar o por lo interesantes que son. Más allá de un villano, existe el argumento del intruso destructor, que proveniente de una tierra lejana, llega como visitante a un nuevo lugar causando terror a su paso. Y este argumento, a la par de que me gusta mucho, lo considero uno de los más efectivos tanto a nivel de taquilla en el cine como de publicaciones en literatura, ya que puede adquirir muchos géneros y a la vez ser muy efectivo en uno solo, el terror, pero adaptándose a los otros, creando nuevos, de hecho. También es interesante porque muestra siempre dos puntos de vista marcados, dependiendo del tipo de intruso destructor. Al comienzo siempre nos detenemos a conocer la ciudad, pueblo, planeta o nave espacial en que se encuentren los protagonistas, conociendo sus intereses y desvelando algunos de sus miedos para luego ofrecernos la llegada del intruso y conocer la verdadera naturaleza de los personajes. Ver ese antes y después encontrando interés o no en la sobrevivencia de nuestros protagonistas al final de la historia. Ya sea un intruso de la naturaleza que perdió su camino, extraterrestres invadiendo la Tierra o una persona quebrada mentalmente, el intruso siempre buscará la destrucción de estos seres extranjeros para él. Es difícil encontrar punto de partida para este argumento en la ficción moderna que no sea otro que Macbeth, de William Shakespeare. Su protagonista representa de manera perfecta su mundo, para bien y para mal. Es de esos personajes que terminan siendo la culminación de las exploraciones de su autor sobre el tema del poder en sus anteriores obras, como Julio César, Otelo, El Rey Lear. Además, lo hace de una forma más cruda y palpable posible para el espectador. El ansia de poder se alimenta del protagonista de las obras y lo hace como un residente silencioso, y que progresivamente escala en agresividad y en proactividad, el ansia y el deseo.
En el cine contemporáneo se ha explorado de manera más que abundante este tipo de argumento, teniendo fanáticos y retractores. No necesariamente por la película o la historia, sino en cómo el argumento repercute en el protagonista. El espectador, mientras ve progresivamente que el protagonista desciende al abismo y toma decisiones que no tienen ningún otro interés más que su propio beneficio, va perdiendo interés por él, empatía, pase lo que pase, sin seguir de disfrutar su mundo. En mi caso, suelo disfrutar de estos argumentos hasta el final, y es justamente al contrario de muchos lo que más me gusta de estas películas. Ver ese descenso al abismo, luego de presenciar los placeres, los buenos momentos o las ilusiones que disfruta el personaje durante la historia. Es ese contraste lo que las hace tan especiales. Para la mayoría, el primer argumento de la literatura occidental, y que establece un canon en relación a los relatos que enaltecen la figura del protagonista, alejándolo de la categoría del héroe y acercándolo más a una divinidad redentora, el relato del Mesías. Está de más decir que el cine aprovecha esta cualidad de sacrificio para transformar muchos héroes y darles cualidades mesiánicas. Sin embargo, el argumento del Mesías tiene un punto clave que lidera el relato. El paso del Hijo de Dios, hecho hombre, no puede sino traer violencia al sistema dominante al cual llegó a vivir. El Mesías llega a traer un cambio al mundo, pero los regentes del mundo no quieren ese cambio, ya sea por interés o por omisión. Es esta acumulación de actos que realiza el personaje mesiánico que libera finalmente al mundo, de forma cruel e injusta, pero finalmente lo libera, llevándolo a la reflexión. Por estas razones, cuando el cine le ha tocado representar este argumento, le ha interesado algunos aspectos y no siempre todos de esta trama, resultando casos donde el héroe mesiánico no termina pagando las culpas en carne viva del mundo que lo acecha, pero refuerza las otras capas del Mesías, esa capacidad liberadora en el cuerpo de un ser humano capaz de hacer milagros. Para mí, si no existiera el argumento que se lleva al top 1, este sería lejos mi favorito y el que lo considero más influyente en la cultura universal contemporánea. Y creo que lo sigue siendo a nivel técnico, pero además hay algo en el mito prometeico que creo que lo hace aún más especial. Las y los artistas sensibles a las atrocidades del mundo son seducidos con facilidad por esta trama, principalmente por esta cualidad creadora del arte y de pequeño Dios, como decía Vicente Huidobro. Esta capacidad liberadora, similar a la del Mesías, se separa violentamente de su antecesora justamente por las cualidades del héroe prometeico: arrogancia, osadía e individualismo que abren paso a un cambio, y que también, a diferencia del héroe mesiánico, no es castigado por el mundo por pagar sus pecados, sino que es castigado por el mismo Dios, por sus pecados en vida. Aunque en el siglo XX se realizaron gran parte de las búsquedas y exploraciones del mito prometeico, desde la perspectiva de la ciencia ficción, en la actualidad se ha llevado muchísimo más allá, manteniéndolo incluso vigente a pesar de su ya abusiva explotación. Por ejemplo, además del héroe, existe la ciudad prometeica, representada ya desde la obra Metrópolis de Fritz Lang, o la inteligencia prometeica de la mano de la computadora AI 9000 en Odisea del Espacio. Por esta y otras razones, la hacen casi mi favorita de todos los tiempos. Mi argumento favorito siempre será el de la venganza, aunque he de decir que para muchos, e incluso para mí un poco, es una de las que suelen tener menos carga y tensión dramática emotiva a lo largo de la historia, situando los pilares del interés al comienzo y al final, y dejando en manos del protagonista en sus acciones y cómo éstas afectan al mundo para poder mantener atraído al espectador. Por eso una buena historia de venganza debe tener, aparte buenos motivos para que se cumpla, un buen combustible que la alimente, pero que a la vez retrase el partir del motor. Es esta satisfacción gradual y detallista que hace que cuando estén bien escritas y dirigidas terminen siendo obras maestras. De todos los argumentos universales, creo que este es el más influyente y quizás el más utilizado en las obras del siglo XX y XXI. Y creo que tiene que ver con ese afán de justicia que es imposible en el mundo representado. El universo de estos relatos está tan destruido en sí mismo que aleja progresivamente al prota de sí mismo, alejándolo incluso de las razones de la venganza misma. Sin embargo, son también algunas exploraciones en todos los géneros habidos y por haber, lo que hace ganar el top 1 para mí. Desde westerns, terror, violencia épica, ha terminado siendo un género en sí mismo, donde el arte de la obra funcionaba para su relato. Bueno, espero
Espero que les haya gustado este video y si les interesa este contenido pueden hacer clic por acá y suscribirse para poder seguir compartiéndoles contenido como este y mucho más. ¡Chao!